María era una joven latina que vivía en un barrio colorido y bullicioso de la ciudad. Desde pequeña, siempre había sentido una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Con sus ojos grandes y brillantes, exploraba cada rincón de su casa, preguntando sobre todo lo que veía. Su madre, una mujer trabajadora y llena de amor, siempre le respondía con paciencia, alentando su deseo de aprender. En su hogar, los libros eran un tesoro. Aunque no tenían mucho dinero, la madre de María se aseguraba de que siempre hubiera un nuevo libro en casa. Desde cuentos de hadas hasta enciclopedias, cada página alimentaba la imaginación de María y la llevaba a mundos desconocidos. A menudo se la podía encontrar sentada en el suelo de su habitación, rodeada de libros, con un lápiz en la mano, anotando preguntas sobre lo que acababa de leer. La escuela era un lugar donde María se sentía feliz. Sus maestros la apoyaban y reconocían su talento, sin embargo, también sentía que había algunas barreras. La mayoría de sus compañeros venían de hogares que podían ofrecerles más recursos y oportunidades. A pesar de eso, María nunca se dejó desanimar. Cada día llegaba a la escuela con una sonrisa y una determinación inquebrantable. Mientras crecía, María enfrentó desafíos que no todos comprendían. En su comunidad, muchos jóvenes se perdían en actividades peligrosas o dejaban de lado sus estudios. Sin embargo, ella se mantenía firme en su camino. Se unió a un club de ciencias en la escuela donde encontró amistades sinceras y apoyo entre otros estudiantes con intereses similares. En esas reuniones, descubrió su pasión por las matemáticas y la física. María pasaba horas realizando experimentos en su cocina, utilizando todo tipo de materiales reciclados. A menudo le decía a su madre que algún día iba a ser científica y ayudar a mejorar el mundo. Su madre sonreía, convencida de que su hija tenía un futuro brillante por delante. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, el entorno adverso podía ser desalentador. Las miradas escépticas de algunos adultos y comentarios negativos sobre su origen multiplicaban sus dudas internas. A pesar de esto, María nunca perdió la fe en sí misma ni en sus sueños. Se repetía constantemente que su historia estaba lejos de terminar y que tenía mucho que aportar. El día del juicio llegó inesperadamente para ella. Pensó que sería solo otra interacción desafiante en su vida, pero no sabía cuán importante sería para su futuro. En ese momento crucial, cuando las luces del tribunal brillaban intensamente sobre ella, las experiencias acumuladas desde su infancia comenzaron a cobrar sentido. Había llegado el momento de demostrar al mundo lo que realmente valía. Así comenzaba una nueva etapa en su vida, una etapa donde los prejuicios serían cuestionados y las sorpresas abundarían para quienes asumieron que sabían quién era María. Con valentía en el corazón y determinación en la mente, se preparaba para enfrentar lo que vendría. El día del juicio llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación para María. Al entrar al tribunal, sintió que todos los ojos se posaban sobre ella, observando cada uno de sus movimientos. El ambiente era tenso y formal, con el sonido de las sillas al moverse y el murmullo de las conversaciones en la sala. A pesar de su juventud, sabía que este era un momento crucial en su vida. La razón por la que se encontraba allí era simple, pero a la vez complicada. Había sido testigo de un incidente en su barrio donde un grupo de jóvenes se vio involucrado en un altercado. Aunque no había participado en nada ilícito, su testimonio era importante para aclarar los hechos. María entendía que su voz podía cambiar la narrativa y ayudar a muchos otros jóvenes que, como ella, luchaban por ser escuchados. Mientras esperaba su turno para declarar, observó a las personas a su alrededor. En un rincón, un policía se reía en voz baja y hacía comentarios despectivos sobre ella. ¿Qué puede saber esta niña sobre la vida?, dijo con sarcasmo. Su risa resonaba en la sala, y María sintió como cada palabra le atravesaba el corazón. Aquel hombre, con su uniforme y autoridad, representaba todo lo que había enfrentado, el escepticismo hacia su inteligencia y potencial solo por ser una joven latina. Sin embargo, algo dentro de ella se encendió. Recordó todas las noches pasadas estudiando y los sacrificios de su madre para proporcionarle oportunidades. Esa burla no iba a definirla. Decidida a no dejar que la menospreciaran, se enderezó en su asiento y respiró hondo,
preparándose para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando finalmente le tocó hablar, María se acercó al estrado con confianza. Sintió como el murmullo en la sala se apagaba mientras todos la miraban. Con voz clara, comenzó a contar lo que había visto aquella noche fatídica. Su relato fue preciso y honesto, cada palabra fluyó de sus labios como si hubiera estado practicando toda su vida para ese momento. A medida que hablaba, notó que algunos miembros del jurado comenzaron a escuchar atentamente. Sus ojos reflejaban sorpresa y admiración por la claridad con la que expresaba sus pensamientos. Sin embargo, el policía seguía allí, cruzado de brazos, con una expresión escéptica en su rostro. Al terminar su testimonio, María sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había desafiado las expectativas que otros tenían de ella e incluso había logrado captar la atención del juez. La valentía que mostró no solo fue un triunfo personal, sino también un acto de resistencia contra los prejuicios que enfrentaba constantemente. En ese momento crucial del juicio, María supo que estaba en el camino correcto para demostrar que no era solo una joven latina cualquiera, era una voz fuerte e inteligente dispuesta a romper estereotipos y hacerse oír. La atención del tribunal comenzaba a cambiar, y con ella, la percepción de lo que realmente significaba ser una joven con sueños grandes. A medida que el juicio avanzaba, María se sentía cada vez más segura de sí misma. Sin embargo, el clima en la sala cambiaba rápidamente cuando el policía que había hecho comentarios sarcásticos comenzó a hablar. Con un tono desdeñoso, se dirigió al juez y al jurado, dejando claro que consideraba a María poco más que una niña ingenua. ¿Qué puede saber una chiquilla como ella sobre lo que sucede en la vida real?, dijo con una sonrisa burlona. Las palabras parecían traspasar el aire como agujas, y María sintió un nudo en el estómago. Los murmullos entre los presentes se intensificaron. Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas, y un par de ellos fruncieron el ceño ante la actitud del policía. Sin embargo, otros parecían divertidos, reflejando una actitud que menospreciaba a las mujeres jóvenes, especialmente a las de su comunidad. María notó la expresión de algunos adultos en la sala. Algunos eran escépticos y otros miraban con desinterés, como si no creyeran que tuviera algo valioso que aportar. Esa burla era un eco de los comentarios que había escuchado tantas veces en su vida. Recordó las veces que, al intentar expresar sus ideas en clase, algunos compañeros se reían por el simple hecho de ser diferente. Sin embargo, en ese momento, decidió que no permitiría que esas palabras la silenciaran. El orgullo de quienes habían creído en ella la impulsó a seguir adelante. Cuando le tocó declarar, María sintió una mezcla de temor y firmeza. Se plantó frente al estrado y comenzó a hablar con claridad, utilizando un lenguaje sencillo pero efectivo. Lo que vi aquella noche fue confuso, pero puedo decirles lo que pasó, dijo, y su voz resonó en la sala. A medida que relataba los hechos, pudo notar cómo los rostros de algunos miembros del jurado comenzaron a cambiar. La sorpresa reemplazó la indiferencia. El policía, aún escéptico, la interrumpió con otra burla. ¿Estás segura de lo que viste? Quizás deberías estar más atenta a tus estudios en lugar de involucrarte en estas cosas. Sus palabras estaban llenas de desprecio, pero María mantuvo la calma. En lugar de dejarse afectar por el comentario, se tomó un segundo para respirar profundamente y luego continuó su testimonio. Los murmullos cesaron y todos se concentraron en lo que tenía que decir. El juez frunció el ceño ante la interrupción del policía, haciendo evidente su desaprobación hacia sus comentarios. María sintió que la tensión en la sala había cambiado. Por primera vez, estaba captando la atención de todos de una manera positiva. El momento culminante ocurrió cuando terminó su declaración y levantó la vista hacia el jurado. En ese instante, vio una chispa de reconocimiento en sus ojos. El policía, aunque no lo demostrara abiertamente, parecía haber perdido parte de su autoridad al ver que ella no había flaqueado. María no solo había enfrentado la burla con dignidad, sino que su valentía estaba comenzando a cambiar las percepciones de quienes la rodeaban. A través de las adversidades, había comenzado a romper los estereotipos y a demostrar que su historia importaba, que podía ser escuchada y respetada. Mientras María continuaba su testimonio en el tribunal, una idea se asentaba firmemente en su mente, más allá de su papel como testigo,
tenía la oportunidad de mostrar al mundo quién era realmente. Sabía que no solo era una joven latina de un barrio humilde, era también una estudiante excepcional con un talento impresionante en matemáticas y ciencia. Desde pequeña, María había demostrado habilidades sobresalientes en estas áreas. Recuerda cómo disfrutaba resolviendo problemas matemáticos durante horas, desafiándose a sí misma con acertijos y ecuaciones. En la escuela, sus profesores notaron su talento y comenzaron a animarla a participar en competencias de matemáticas. Cada vez que se subía al escenario para presentar sus resultados, sentía la satisfacción de haber trabajado arduamente, y los aplausos de sus compañeros la llenaban de orgullo. En el aula de ciencias, María se destacaba por su curiosidad insaciable. Las lecciones sobre el sistema solar, las reacciones químicas o la biología eran como ventanas a un mundo lleno de posibilidades. Un recuerdo vívido que tenía era el día que experimentó con la fermentación usando levadura en su cocina, algo que había aprendido en clase. Pasó la tarde documentando cada paso y cada resultado, descubriendo así su amor por el proceso científico. No todo fue fácil. A menudo luchaba con la presión de las expectativas y los comentarios despectivos que escuchaba fuera del aula. Los estereotipos sobre sus capacidades como joven latina la perseguían, pero en lugar de rendirse, se aferró a su amor por el aprendizaje. A menudo se quedaba despierta hasta tarde, devorando libros sobre matemáticas avanzadas y experimentos científicos. Participó en clubes extracurriculares y talleres donde podía pulir sus habilidades, encontrando también una comunidad de apoyo entre mates con intereses similares. Cuando llegó el momento de preparar sus solicitudes para universidades, María se sintió lista para enfrentar este nuevo reto. Aquellos días de esfuerzo constantes empezaron a dar frutos cuando recibió una invitación para postularse a becas universitarias que reconocían a estudiantes talentosos como ella. Con cada carta de aceptación que llegaba, su confianza iba en aumento, convirtiendo esa inseguridad inicial en determinación. Ahora, mientras estaba en el tribunal, sentía que había llegado el momento de contarles a todos su verdadera historia. Así como había tenido éxito en las matemáticas y las ciencias, estaba preparada para enfrentar el juicio y demostrar que sus logros académicos eran solo parte de lo que podía hacer. No iba a permitir que un policía subestimara su inteligencia ni su potencial. Al finalizar su testimonio, María levantó la cabeza con firmeza y miró al jurado. No soy solo una niña, dijo con voz clara. Soy alguien que ha trabajado duro para llegar aquí, y mi historia importa tanto como la de cualquier otra persona. Y en ese instante, comprendió que estaba rompiendo barreras no solo para sí misma, sino también para todas las jóvenes que ven porque ella podía ser una inspiración y un modelo a seguir. Su valentía no solo resaltaba su talento académico, era también un acto de desafío a los prejuicios que enfrentaba, revelando al mundo a la genio oculta que siempre había estado allí. Mientras el juicio avanzaba y la tensión en la sala se palpaba, un abogado conocido por su pasión por la justicia decidió intervenir. Era un antiguo profesor de María, el señor Rodríguez, quien había seguido con interés su vida y progreso desde que era una niña curiosa en su clase de ciencias. El abogado había escuchado sobre el juicio y se sintió impulsado a defender a María, no solo como su mentor, sino como alguien que creía firmemente en su potencial. Su señoría, me gustaría solicitar el permiso para hablar, dijo el señor Rodríguez mientras se levantaba con firmeza. La atención del tribunal se centró en él, y todos esperaban sus palabras con expectativa. Creo que es crucial para este jurado entender quién es realmente esta joven y qué ha logrado hasta ahora. Con eso, comenzó a compartir la historia de María. Habló sobre su dedicación académica, destacando los años que había pasado sobresaliendo en matemáticas y ciencias. María no es solo una niña que pasa el tiempo en las calles, es una estudiante brillante que ha ganado varias competencias académicas, incluyendo una prestigiosa competencia nacional de matemáticas, explicaba con orgullo. Sus ojos brillaban al hablar de ella, resaltando cada logro importante que había alcanzado. El jurado escuchó atentamente mientras el señor Rodríguez compartía anécdotas sobre la curiosidad científica de María. Describió cómo una vez había realizado un experimento complejo sobre energías renovables para un proyecto escolar, utilizando materiales reciclados para demostrar un concepto que muchos adultos no podrían haber explicado de manera tan sencilla y efectiva.
No solo tiene habilidad matemática, continuó el abogado, sino que también posee un talento innato para comunicar conceptos complejos a quienes la rodean. Durante la intervención del abogado, algunos miembros del jurado comenzaron a tomar notas. Su testimonio era una luz brillante en medio de la oscuridad que había representado el desprecio del policía hacia María. El ambiente en la sala cambió, ahora había un aire de respeto hacia ella. El policía frunció el ceño, viendo cómo sus comentarios despectivos comenzaban a desvanecerse frente a los logros de la joven. El abogado continuó mencionando las becas universitarias que María había recibido y cómo cada carta de aceptación reflejaba su arduo trabajo y compromiso con sus estudios. Ella no se ha dejado intimidar por los obstáculos ni por los prejuicios, enfatizó, mirando al jurado con seriedad. María representa a muchas jóvenes talentosas que luchan por ser escuchadas. Cuando terminó su intervención, hubo un momento de silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en María, quien sentía una mezcla de emoción y orgullo al escuchar cómo alguien más defendía su historia ante aquellos que no la conocían completamente. Con renovada confianza, María se enderezó en su asiento, agradecida por el apoyo del señor Rodríguez. Era evidente que ahora tenía aliados en esta batalla contra los prejuicios y la subestimación. En ese instante, comprendió que su historia merecía ser contada y reconocida sin importar lo difícil que fuera el camino. Con cada detalle expuesto, comenzaba a construir un futuro donde ya no sería vista solo como una joven latina más, sería reconocida como una líder capaz y valiente dispuesta a marcar la diferencia. A medida que el juicio avanzaba y el testimonio de María resonaba en la sala, se podía sentir un cambio palpable en la actitud de los presentes. El policía, que antes había mostrado desdén hacia ella, comenzó a mirar su declaración con otra perspectiva. Mientras escuchaba al abogado Rodríguez describir los logros académicos de María, su seguridad y dedicación parecían desmantelar lentamente las barreras que él mismo había construido respecto a las capacidades de la joven. El jurado también respondió a esta transformación. Al principio, algunos parecían escépticos, sin embargo, conforme escuchaban cada palabra del señor Rodríguez y las anécdotas sobre lo que María había logrado, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. En sus rostros se reflejaban momentos de realización. Lo que una vez consideraron una historia insignificante estaba tomando forma como un poderoso testimonio de perseverancia y talento. María notó el cambio a su alrededor. La tensión en la sala comenzaba a disiparse, y una atmósfera de respeto empezaba a florecer. La burla del policía ya no tenía eco entre los miembros del jurado, quienes comenzaban a ver a María no solo como una joven latina de un barrio humilde, sino como una persona valiosa con mucho que ofrecer. Después de su intervención, el señor Rodríguez se dirigió al jurado con una pregunta ponderosa: ¿cuántas veces hemos dejado que los estereotipos decidan el valor de un individuo? ¿Cuántas oportunidades hemos negado a personas que tienen mucho más por contribuir? Su pregunta resonó en la mente de todos los presentes, creando un momento de reflexión colectiva. El policía, que antes había reído y menospreciado las capacidades de María, ahora se encontraba en una posición incómoda. Con cada nueva información presentada durante el juicio, se dio cuenta de lo errónea que había sido su percepción inicial. En lugar de ver a María como una simple chiquilla, comenzó a entenderla como una joven brillante que desafiaba las expectativas con cada paso que daba. Los murmullos quietos entre los miembros del jurado reflejaban esta nueva conciencia. Algunos compartían miradas de entendimiento, otros murmuraban sobre cómo nadie debería ser juzgado por su origen o apariencia. Una mujer mayor en el jurado se inclinó hacia su compañero y susurró: «Es impresionante lo lejos que ha llegado», ganándose una afirmación silenciosa del resto. María se sintió más fuerte al ver cómo su historia impactaba las percepciones de quienes estaban allí para juzgarla. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su identidad como líder y defensora del cambio. Comprendió también que su lucha era representativa de muchas otras jóvenes que enfrentan situaciones similares, así que cuando la sentencia final se acercaba, sabía que había logrado algo mucho más allá de su propia defensa. La experiencia le enseñó a todos en la sala que deben cuestionar sus propias creencias y no dejarse llevar por prejuicios infundados.
A través de este juicio, no solo se estaba abriendo camino para sí misma, sino también abriendo una puerta para futuros diálogos sobre el respeto y la valoración real del potencial humano. El verdadero cambio empieza por desmantelar estereotipos y reconocer el talento donde quiera que se encuentre, incluso en aquellos que han sido olvidados o ignorados. Finalmente, el juicio llegó a su conclusión. El ambiente en la sala estaba cargado de emociones y expectativas. María, con su corazón latiendo fuertemente, miraba a su alrededor. Cada mirada que se posaba en ella tenía un nuevo significado, no era la joven que muchos creían que era, sino una valiosa defensora de sus propias circunstancias y logros. Después de varias intervenciones y testimonios, el juez se dirigió al jurado. Con voz firme, mencionó que todos habían sido testigos de cómo las expectativas pueden ser desafiadas, cómo los prejuicios pueden ser desmantelados y cómo una persona puede brillar a pesar de las adversidades. Su mirada se centró en María mientras continuaba explicando la importancia de creer en uno mismo y en las propias capacidades. María no solo ha enfrentado sus desafíos con valentía, dijo el juez. Ha demostrado que todos podemos alzar la voz ante la injusticia, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra narrativa. Las palabras resonaban con tal fuerza que María sintió como si un fuego ardiera dentro de ella. Se dio cuenta de que su historia iba más allá de un simple testimonio, era un símbolo de fuerza y persistencia. Con cada palabra que se pronunciaba, María recordaba las noches pasadas estudiando bajo la luz tenue de su habitación, cuando las dudas la acechaban y la incertidumbre parecía abrumadora. Había aprendido que el éxito no solo reside en los logros académicos, sino también en la capacidad de levantarse después de cada caída y seguir adelante a pesar de todo. Finalmente, llegó el momento en que el juez emitió su veredicto. Al escuchar el resultado, María sintió una mezcla de alivio y orgullo. No era solo una victoria en este juicio, era una conquista personal sobre los obstáculos que había enfrentado a lo largo de su vida. La reacción del jurado y del abogado Rodríguez evidenció que todos estaban enfocándose ahora en lo que realmente importaba, su persona, su valentía y su futuro. Los aplausos comenzaron a llenar la sala cuando María se levantó. Este aplauso representaba no solo la aceptación de su testimonio, sino también un reconocimiento a todas las chicas jóvenes que luchan diariamente por ser escuchadas y apoyadas en sus sueños. Sabía que su combate había ayudado a allanar el camino para los demás, y eso la llenaba de esperanza. Al cruzar miradas con el policía, ya no sentía rencor ni desprecio, solo comprensión. Había desafiado sus expectativas y lo invitaba a reflexionar sobre los límites que él mismo había impuesto a las personas basándose en estereotipos. Esta experiencia le permitió vislumbrar un futuro donde podía ser quien realmente era, una líder empoderada que podría inspirar a otros a creer en sus capacidades. Al salir del tribunal, María estaba lista para enfrentar el mundo con nueva confianza. Comprendió que el verdadero cambio comienza desde dentro y que cuando uno se cree capaz, puede superar cualquier obstáculo. Con cada paso que daba, retaba los estándares impuestos por la sociedad y se abría camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Su historia no había terminado, apenas comenzaba. Después de la emotiva conclusión del juicio, María sintió que su vida había cambiado para siempre. Con el veredicto a su favor, no solo había ganado el respeto de los presentes, sino que también había reafirmado su compromiso con sus sueños y aspiraciones. Salió del tribunal con una renovada confianza, entendiendo que sus experiencias y logros eran más que solo un testimonio, eran una plataforma desde la cual podía inspirar a otros. En los días siguientes, María se dedicó a reflexionar sobre lo ocurrido. Sentía un profundo agradecimiento hacia el señor Rodríguez y todos aquellos que habían creído en ella. Con cada día que pasaba, se convencía más de que tenía un papel importante que desempeñar en su comunidad. Decidió involucrarse en programas de tutoría para jóvenes en su barrio, compartiendo su amor por las matemáticas y las ciencias. Su deseo era motivar a otros a creer en sí mismos y demostrarles que podían superar cualquier obstáculo. Además, comenzó a trabajar en sus solicitudes para universidades de prestigio. Las cartas de aceptación empezaron a llegar, cada una representando no solo un paso hacia su educación superior, sino también un reconocimiento a su arduo trabajo y dedicación.
María soñaba con estudiar ingeniería ambiental para contribuir al desarrollo sostenible y ayudar a crear un mundo mejor. Se imaginaba trabajando en proyectos innovadores que abordarían problemas críticos como el cambio climático y la contaminación. Con el tiempo, María también comenzó a recibir invitaciones para hablar en escuelas y eventos comunitarios sobre su experiencia en el juicio y lo que significaba luchar contra los prejuicios. Cada vez que comenzaba una charla frente a un grupo de jóvenes, recordaba cómo se había sentido antes del juicio, insegura y subestimada. Pero ahora, al mirar sus rostros esperanzados, sentía una profunda conexión con ellos, sabía que podían enfrentar desafíos similares. El impacto del juicio iba más allá de su vida personal, era un faro de esperanza para muchos. A través de sus historias, otras jóvenes comenzaron a compartir sus propias luchas y victorias. María se dio cuenta de que estaba formando parte de un movimiento más grande, uno donde las voces ocultas comenzaban a ser escuchadas y valoradas. A medida que continuaba avanzando en su carrera académica y profesional, María nunca perdió la humildad ni la gratitud por las oportunidades que había recibido. Sabía que cada logro venía acompañado de la responsabilidad de empoderar a otros. Su historia inspiró no solo admiración, sino también acción entre quienes la rodeaban. Al final del año escolar, María fue reconocida como una líder estudiantil sobresaliente por su dedicación al aprendizaje y al servicio comunitario. Cuando recibió el premio durante una ceremonia formal, miró hacia el público lleno de amigos y familiares admirados por sus logros. En ese momento, comprendió plenamente el verdadero significado del esfuerzo, no solo se trataba de alcanzar metas personales, sino también de elevar a otros junto con uno mismo. María estaba lista para seguir escribiendo su historia, una historia llena de promesas, sueños cumplidos y un futuro brillante por delante. Sabía que las adversidades nunca desaparecerían totalmente, pero tenía la fortaleza necesaria para enfrentarlas con valentía e inspiración. Esa era la verdad detrás de su viaje: creer en uno mismo es el primer paso hacia cualquier cambio significativo, el resto es construir juntos un camino hacia adelante.